Bien, entonces de no existir ni una pregunta, nada, entonces ahora sí queremos ver sobre, como les vuelvo a repetir, la posibilidad de que ustedes tengan que elaborar un trabajo para, o sea, como les digo, si se puede decir el término anteproyecto, o sea, no un proyecto, porque no estamos en proyectos todavía. Un anteproyecto es decir, un borrador de un proyecto. O sea, estamos haciendo algo muy básico, así mejor, ¿ya? Para que no. Profesora. ¿Qué pasó, Eric? Martín. No, profesora, Alexander, ¿podría aceptarme, profesora, a la reunión? Ay, Dios mío. Un ratito, pero si yo estoy acá viendo a todos los participantes y no hay nadie. O sea, no entendí. ¿Quién me habló? No, profesora, acá estoy juntos con Martín, solo que él, con Eric Martín, solo que Ah, él ya ya, se... Sí, ya. Ya, pero no estás pidiendo ser admitido porque hay 37 participantes y ninguno, todos están dentro de la sala, no hay nadie de fuera de la sala, quiero decir. A ver si, no sé, Eric Martín, Alexander Vázquez Tintaya, parece que escuché su voz, ¿sí? sí, profesora. Ya, pero ¿cómo estás? Porque no puedo ubicarte, no hay aquí alguien más que quisiera ingresar. ¿Mm? ¿Cómo estás tratando de ingresar? ¿Cómo? No sé. A ver, profesora, ¿puede ver? No sé. A ver, si alguien me puede ayudar, jóvenes, Eric Martín está con uno de sus compañeros. Él quiere ingresar, pero está mostrando algo, pero no puedo ver. No entiendo mucho. A ver. Sí, profesora, estoy que le ayuda a Alexander. Espera un momentito, por favor. Ya, pero dice, me puede ver, dice, pero yo no lo puedo ver. Bueno, esperaremos a que pueda ingresar, ¿ya? No sé qué estarán haciendo, pero algo están haciendo. Bien, entonces decía que vamos a tener que ver la posibilidad de un trabajo que ustedes tienen que ya ir. Por eso yo les mandé ¿cómo les digo? Estos documentos para que tengan referencia. Bien, entonces quiero compartir pantalla. Ahí está Alexander, está Luis Segura. Ahora sí, ya les admití, jóvenes. Bien. A ver, ¿me están observando todos, jóvenes, Sí, profesora. ¿Sí? Sí, Profesora. Profesora. Muy bien, quiero ampliar un poquito más. Ahora sí, creo que ya está mejor. A ver, ¿alguien puede dar lectura a este párrafo? Nadie puede leer ahora, jóvenes. Ya, profesora. Yo, profe. Ya, profesora. Ahora sí. Tanto que no se pueden... A ver, yo. Yo. Ya, Carita, tú dijiste primero. Ya, tema. La música infantil y su efecto en el desarrollo de la creatividad de los niños y niñas de 5 años del primer año de la educación general básica del Jardín de Infantes Fiscal El Paraíso de los Niños de la ciudad de Portoviejo, periodo 2009 a 2010. Muy bien. Aquí dice la música infantil y su efecto en el desarrollo de la creatividad. Ahí está todo el trabajo de investigación, las dos variables. Aquí lo que debemos buscar, jóvenes, en un trabajo de investigación es que una causa y un efecto. La causa es qué cosa es lo que origina para que haya esa problemática. Por ejemplo, aquí en esta investigación, el investigador aquí queriendo dar a conocer es que hay carencia del desarrollo de la creatividad.
investigador propone que haya haya varias actividades en donde se tenga que ver la música infantil y qué efecto tiene esta música para que se tenga el desarrollo de la creatividad en estos niños y niñas de 5 años del nivel del primer grado en educación general básica, Jardín de Infantes Fiscal para en la ciudad de Puerto Viejo, periodo 2009-2010. Bueno, esto es cerca a nuestro país. Bueno, hay lugares que se repiten sus nombres como en Cuba, en Ecuador, entonces, pero estamos pensando en Ecuador, Puerto Viejo. Esta investigación no es del Perú, es de otro lugar, como les dije, pero igual, lo que nos interesa son las variables. La música infantil y su efecto en el desarrollo de la creatividad. Es lo que está diciendo este trabajo. Entonces, cuando ustedes observan un problema, por ejemplo, aquí el problema es que hay una carencia en la creatividad y para eso hay que hacer algunas estrategias. Otra carencia puede ser, por ejemplo, siempre se está incidiendo en el ritmo musical, en el entonado, tal vez en otro tema que casi no se toca mucho, la improvisación musical. Otro, tal vez para iniciar, en la iniciación musical, el ritmo musical, que es muy básico para que los niños puedan tener un aprestamiento y luego ir ya avanzando, luego del ritmo ya pueden hacer el entonado. Entonces son varias formas en que el investigador puede observar esas problemáticas y en base a eso, ¿qué puede hacer para que de parte del investigador haya una contribución, haya una ayuda que le favorezca a que esa carencia disminuya? ¿Se entiende, jóvenes? Entonces, una cosa es la variable independiente y la otra cosa es la variable dependiente. Estas variables, como dice su nombre, variable, o sea, va a estar en movimiento. ¿Alguien de ustedes me puede decir por qué se llaman en la investigación variables? Si tienen una idea, me lo dicen, y si no, igual yo le tengo que explicar. ¿Sí, jóvenes? Carolina, te escuchamos. Sí, profesora, es aquella que va a modificar, ¿no? En el caso, bueno, yo conozco lo que es la variable dependiente e independiente, ¿no? Que en un trabajo de investigación, por ejemplo, la variable que es independiente, como su nombre lo dice, va a modificar, va a actuar, digamos, de una manera en el que va a favorecer a la variable, ¿no? Sería en sí modificación. Ajá. Sí. Muy bien. Quiere decir que una variable va a mover a la otra variable, va a actuar, como dice Carolina, va a modificar. Por supuesto, la que va a modificar aquí es la variable independiente que tiene su efecto sobre la variable dependiente. Aquí hay que tener un poco de, a ver cómo les explico, análisis para detectar o determinar o discriminar cuál es cuál. O sea, cuál es la variable dependiente y cuál es la independiente y cómo saberlo. Lo único que se tiene que hacer, jóvenes, es, a ver, cómo determinar por parte de ustedes, determinar cuándo una tiene efecto sobre la otra. Por ejemplo, en este título, la música infantil y su efecto en el desarrollo de la creatividad. Aquí está claramente que la música infantil, esa es una variable, música infantil. Y la otra variable, y su efecto ya, aunque ya está aquí indicando. Quiere decir que la música infantil es la variable independiente. Esta va a influenciar sobre la otra variable, o sea, la dependiente. ¿Cuál es la otra variable? La creatividad. Quiere decir que si yo uso una música infantil adecuada, la creatividad va a desarrollar. Entonces, la variable independiente es aquella que va a tener efecto o va a influenciar sobre la variable dependiente. La creatividad va a depender de la música infantil. ¿Se entiende hasta aquí, jóvenes?
Sí, profesora. Sí, profesora. Ya, jóvenes, muchísimas gracias, de verdad que me alegran ustedes. No es fácil, no es muy fácil entender el movimiento de las variables. No es el tema, jóvenes. No tengo que explicarle variables ahora, pero tampoco no quiero pasarlo así de frente y sin que ustedes puedan saber qué es o en qué consisten las variables. Otro ejemplo también, ¿por qué se llaman variables? Porque varían, porque van a estar siempre en movimiento. Y estas variables van, por ejemplo, puede ser algo que sea muy práctico para ustedes, es el rendimiento académico. Es otra variable. Es una variable que, por ejemplo, al inicio de clases el estudiante tal vez no entiende, conforme ya como no tiene conocimiento, es un tema nuevo, no puede hacer un ejercicio, no puede tener un calificativo todavía porque no ha habido tal vez un conocimiento previo. Conforme pasan las clases, los días de clases, entonces ya tiene un poquito más de conocimiento hasta que ya puede tener el dominio. Eso es cómo denotar el rendimiento académico. Al principio no hubo calificativo, luego hubo un calificativo medio, finalmente hubo un buen calificativo, porque ya entendió el tema, puede hacer ejemplos, puede hacer comparaciones, puede hacer abstracciones, etc. Entonces, eso es una variable, porque va a variar de un tema de que obtuvo, por decir, un 12, un 13, un 14 y va a tener un 16, un 18, un 20. Eso se llama variación. Esas son las variables, o sea, van a estar en movimiento. Pero resulta que cuando hay dos variables, dependiente e independiente, la independiente no va a moverse. La independiente, en este caso, la música infantil. Vamos a buscar en los textos, sobre todo en un texto científico, que dice la teoría. Yo necesito un fundamento teórico básico para poder decir cuál es la música, qué tipo de música, cuál es su efecto, cómo influye en los niños. Acá dice de 5 años, ese tipo de música. La ciencia ya lo ha demostrado, entonces yo puedo decir que la música infantil tiene su efecto. Porque ya hay libros que la ciencia está diciéndome así, esto no va a moverse, porque sí dice la teoría base, pero sí va a moverse la creatividad, porque estos niños de 5 años tienen un cierto nivel de creatividad. Hablo de los niños, su nivel de creatividad. Cuando haya un programa interesante, cuando se aplique este programa en estos niños, vamos a ver que la creatividad va a desarrollar. Entonces, quiere decir que la variable independiente ha tenido efecto sobre la variable dependiente. Bien, jóvenes, hasta aquí ya estamos claros, ¿verdad? Sí, profesora, muy claro. Sí, profesora. Ya, muy bien. Bueno, el tema que ustedes van a traer para su ensayo puede ser otro. No estoy diciendo que así como este que estoy mostrando van a tener que hacerlo. No, jóvenes. No. Yo quisiera que en este momento ustedes me digan algunos ejemplos de propuestas de temas. A ver, yo quiero opinar diciéndoles un ejemplo. Estrategias metodológicas musicales, por supuesto, para el desarrollo de la lectura musical. Por ejemplo, estrategias metodológicas, bueno, musicales en este caso, porque vamos a hablar de la música, tienen que ser musicales. Estas estrategias son la variable independiente. Luego dicen para la lectura musical. Quiere decir que los niños tienen un poquito de carencia, de falta en su lectura musical, pero para esto yo voy a utilizar estrategias metodológicas adecuadas
para que ellos puedan tener una mejor lectura musical, para que tengan facilidad en leer música. Ese es un ejemplo. Otro. A ver, otro. Podría ser técnicas pianísticas para el desarrollo de la habilidad del instrumentista del piano, por ejemplo. Bueno, ya está piano otra vez, ¿no? Si yo utilizo una técnica específica para el aprendizaje del piano, entonces el niño o el estudiante de música en ejecución instrumental va a desarrollar su destreza, va a desarrollar su virtuosismo. Entonces aquí tenemos que la técnica específica. ¿Qué técnica pues yo puedo incluir? Bueno, yo digo técnica aquí nada más, porque estoy diciendo de una manera muy general, pero ya cuando voy a explicar tengo que decir qué técnica. Por ejemplo, para el piano, yo aconsejo siempre a Hanon es uno, Schmidt es otro, Pichna es otro, Cortot es otro, puede ser también Heller, los estudios de Heller. Por lo menos tengo cinco métodos o 5 técnicas. Estos son métodos muy buenos, jóvenes, que ayuda al virtuosismo en el estudio del piano. Entonces, la técnica pianística es la variable independiente. El desarrollo de la habilidad en la ejecución instrumental es la variable dependiente. ¿Queda claro, jóvenes? ¿Queda claro los temas? O sea, tiene que haber una causa y un efecto. Si queremos relacionarlo, la causa sería la variable independiente y el efecto la variable dependiente. Ahora sí, ya les di algunos ejemplos. Ahora ustedes, a ver, podemos ahorita en este momento hacer estos ejemplos también de parte de ustedes. A ver, si ustedes me dicen y díganlo nada más con confianza y yo les ayudaré a establecer muy bien esta relación entre dos variables. A ver, ¿les escucho, jóvenes? Miss, ¿me escucha? Sí, claro. Ya. Podría ser técnicas para la independización de las manos en la ejecución del piano. Por supuesto, claro. Justamente lo que está diciendo Jennifer es el libro de Hanon. Y aparte de la independencia de las manos, que tiene que ver con los hemisferios cerebrales, también hay independencia de los dedos. Cómo independizar el dedo 5 del dedo 4. Hoy, que es un problema para los pianistas. El dedo más débil en el piano es el dedo 4, jóvenes. No sé, para los guitarristas, para los trompetistas. En sus manos, cuáles serán los dedos más débiles. En piano es el 4, no sé para los demás. Y lo que dice Jennifer, que utilizar una técnica específica, pianística, de independencia de manos. ¿Para qué dijiste, Jennifer? Para... no. Jennifer, ¿me escuchas? Sí, sí. Técnica. Sí. Ya, técnica pianística para la independencia, me dijiste, ¿verdad? Para la independización de manos. Ajá, muy bien. Entonces, gracias, Jennifer. Entonces, la variable independiente es la técnica pianística. Y la variable dependiente aquí es la independización de las manos. No es fácil, jóvenes, ir al piano y esta mano toca la clave de fa, y esta toca la clave de sol, aunque a veces la mano izquierda que toca fa se pasa a la clave de sol y toca así de una manera cruzada y vuelve a su lugar. También la mano derecha que toca la clave de sol también se pasa a la clave de fa, toca cruzado y vuelve a su lugar. Entonces, hay que utilizar mucho aquí la independencia de mano, de dedos, mejor dicho, los hemisferios tienen que independizarse. Bien, muy bien el ejemplo, Jennifer. Otro ejemplo, jóvenes. Necesitamos tener estos ejemplos para que ustedes puedan plantear su problema para su ensayo. Otros ejemplos, jóvenes. Yo, profesora. A ver, Yo creo que primero levantó la mano Carito, profesora. Ay, no me di cuenta, pero bueno. Carito. Sí, Carolina. Carolina.
Ya, Miss. No, sí, yo le había dicho, creo que le comenté una clase acerca de una propuesta de tema que quería realizar, que era sobre la música como medio útil para reducir la ansiedad, Ajá, ya, ¿no? ya, muy bien. Entonces, sí, sí, Miss. Ahí los temas están bien claritos, música y Ujú. ansiedad. La variable, la música, ¿qué variable es? La música vendría a ser la variable independiente y Muy la bien, ansiedad la variable dependiente. exacto. Quiere decir aquí que las personas a quienes se le va a aplicar la música adecuada va a ayudar en que en ellos se reduzca la ansiedad. O sea, la variable dependiente es la ansiedad y la música es la variable independiente. Muy bien, bien el ejemplo. Profesora, sí, quería, sí, por ejemplo, para especificar más, podría ser como medio útil para reducir la ansiedad en jóvenes, Sí, para claro, que, digamos, sea más específico. exacto. Ahí está. Solamente estoy usando nada más la variable, luego tenemos que ver la población, porque si no, no vamos a saber en quién va a funcionar, ¿no? Bien. Ya, Gracias, gracias. Carolina. Gracias, Luciana. Sí, profesora, yo también tengo una duda. A ver, ¿podría ser esta, la rítmica del cross y su efecto en la educación infantil, o también puede ser la rítmica del cross y su efecto en la psicomotricidad del niño de 5 años para definir bien? Exacto. En la Sí. segunda opción, eso es. En la La segunda segunda, opción, ¿verdad? ¿No? claro. Porque mira, tú me dices la rítmica Del Dalcroze. cross. Ajá. Está en los niños para su psicomotricidad. Exactamente, Psicomotricidad. eso es lo Ajá. que Dalcroze está utilizando. Muy interesantes son sus propuestas de este pedagogo. Dalcroze, me encanta cómo utiliza Dalcroze sus estrategias. Bueno, si ustedes saben en la historia, no sé si lo ha leído Luciana, pero Dalcroze fue un profesor de una universidad en Europa, exactamente, no me acuerdo el nombre de la universidad, pero él no fue aceptado con su propuesta. Entonces, como no le aceptaron, pues él tuvo que hacer, ¿no? Hacer sus prácticas, hacerlo por él mismo, llevarlo a una institución donde sí fuera aceptado. Más que todo, él mismo lo hizo en Sí, su exacto. academia. Ajá. Y qué interesante le resultó. Y miren la forma, cómo usa la figura negra y qué movimientos hace. La corchea y qué movimientos, qué interesante. El tresillo. Y así, todas las figuras musicales para él tuvo un valor, un ritmo, un significado, y los niños que iban tras él caminaban juntamente con él y lo decían y lo hacían, y exactamente las figuras rítmicas iban cayendo. Por ejemplo, lo más curioso era que el señor Dalcro siempre pedía que vengan en pijamas los niños, que vengan a sus clases en pijamas, jóvenes. Bueno, como eran pequeñitos, sus padres los mandaban así, pues, ¿no? Entonces, si así hacían la práctica y todos en el piso, ahí acostaditos, bien sus ropas muy holgadas, y él empezaba con las figuras negras, con las corcheas, los tresillos, con el movimiento sincopado. Y bueno, alguien también le dice a la corchea con puntillo y a la semicorchea, dice salto, 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 salto. Interesante cómo, bueno, le denominan en España sobre todo el saltillo. Y todo eso practicaba Dalcroze. Interesante su propuesta que está proponiendo su compañera Luciana. Y como vuelvo a repetir, lo viable es que se pueda observar al momento de leer el título que la variable independiente va a tener un efecto sobre la variable dependiente. En este caso, lo que dice utilización de los ritmos que usa Dalcroze para el desarrollo de la psicomotricidad. ¿Ya? Eso Sí, ya. profesora. Profesora, Bien. Gracias. Otro ejemplo, gracias Lucenita. Otro ejemplo, jóvenes, otro ejemplo. A ver quién. Yo, profesora. Puede ser, hola, Ya, un momentito. Primero Jorge y luego Jacqueline. ¿Ya? Jorge. ya, profesora. Profesora, ¿puede ser la música como terapia en las mentes?
Ya, está bien, pero específicamente, ¿qué tendría la mente? ¿Para qué queremos? ¿Una terapia para qué? Tal vez la persona sufre de insomnio, tal vez sufre de algo específico, o tal vez para el... Sí, eso. Lo otro es algo que... La sensibilidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, la música como terapia para el desarrollo de la sensibilidad auditiva, por decir. Claro, ya, profesora, ¿No? gracias. Eso, tiene que haber una causa y un efecto. O sea, esta variable independiente va a trabajar sobre una variable dependiente, pero ¿qué es lo que va a hacer y dónde? Porque, como decía su compañera Luciana, el ritmo de Dalcroze para el desarrollo de la psicomotricidad. O sea, la variable independiente, ¿dónde va a actuar? En el desarrollo de la psicomotricidad. Aquí también va la música como terapia, ¿dónde va a actuar? En la mente. Muy bien, pero ¿qué va a hacer en la mente? En la mente, ¿qué va a hacer? Por ejemplo, puede ser para que nos ayude a una mejor atención. Otro, que la música ayude para... Bueno, hay niveles depresivos de algunas personas, en este caso para un nivel leve, porque hay niveles severos, ¿no? Hay niveles muy complejos, muy complicados. En este caso sería para un nivel leve. Y bueno, tiene que decirse específicamente. ¿Ya, Jorge? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profesora, gracias. Ya, bien. Otro ejemplo, Jacqueline. Jacqueline Saavedra. Sí, ¿me escucha? Sí, Jacqueline. Ya, Ya, a ver. ya, profesor. Las canciones infantiles para mejorar el lenguaje en los niños de 2 a 3 años. Muy bien. Ya. Las canciones infantiles para mejorar el lenguaje, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Ya. Ya. Lenguaje es una palabra muy grande. Lenguaje. Cuando me dices lenguaje, ¿a qué te estás refiriendo? Pues o sea, los niños de 2 a 3 años a veces como que no pronuncian bien las palabras y todo eso, y gracias a las canciones infantiles, yo lo digo porque tengo mi sobrinita pues que no pronunciaba bien, y entonces gracias a esas canciones infantiles escuchaba todos los días y ya iba aprendiendo pues a pronunciar mejor las palabras. Muy bien, ajá, muy bien. Entonces, en ese caso serían las canciones infantiles para el desarrollo de una mejor dicción. Cuando decimos dicción, o tal vez encontremos otra palabra que vaya con esto. Dicción quiere decir el manejo de las palabras, un repertorio que tal vez sea de 10 palabritas, puede subir a un repertorio de 20 palabras, de 50 palabras, dependiendo de la edad de los niños. Entonces, el lenguaje está bien el término, pero necesitamos darle una forma más específica. A ver, quiero pensar en este momento para el desarrollo de... Tú me dices para que pueda avanzar o progresar en sus palabras. A ver, que pueda hablar mejor o pronunciar. Ajá, pronunciar mejor. Sí. Yeah. Ajá. Entonces, tiene que ver con la dicción ahí. Dicción. Y lo otro es también, hay un problema cuando los niños no pueden hablar correctamente. Y cuando van a la escuela, están en primer grado, en segundo grado, y tienen problemas en su pronunciación. Exacto. Mauricio dice, eso se llama dislexia. Exacto. Entonces, ahí también contribuye la música infantil, ayuda a superar este problema de la dislexia. Eso, o sea, tendría que hacerse con palabras específicas. ¿Sí? ¿Está bien, Jacqueline? ¿Sí? Sí, profesor. Sí. Ya, mamita, muy bien. A ver, otro ejemplo, jóvenes. Profe, yo. Yo levanto la mano. ¿Y para qué? A ver,
Ya. A ver, primero Yo estaba pensando en... ¿Sí? ¿Puedo? Ya, Sí, claro. yo he empezado en la musicoterapia en el desarrollo de aprendizaje infantil. Ya. ¿Puede ser? Sí, puede ser, pero ¿qué cosa quieres tú que el niño aprenda? Por ejemplo, ¿quieres que la lectura musical? ¿Quieres que aprenda escritura musical? ¿Que aprenda tal vez, como tu compañera habló hace un momentito, que tenga una mejor dicción? Específicamente, a ver, quiero que de nuevo lo repitas, a ver. La musicoterapia Ya. en el desarrollo del aprendizaje infantil. Ya. Como estamos hablando de niñitos, Claro. como que ya aprenden dos formas, en el sonido, en el tono, y en la parte está aprendiendo a vocalizar también si fuera canción hablada. Muy bien. Bueno, Estás trabajando con niños pequeñitos, ¿sí? exactamente. Por eso Ajá, qué bueno. Entonces sería la musicoterapia como un medio para el desarrollo de... Puede ser así, para el proceso de enseñanza y aprendizaje, pero ¿qué? Tienes que decir qué. Enseñanza, aprendizaje musical, por ejemplo, porque tienes que decir específicamente qué cosa quieres que el niño aprenda. Porque la enseñanza-aprendizaje general es todo. Ahí el niño se va a un aula de clase, va a tener matemáticas, bueno, y todas las áreas que se desarrollan. CTA, ¿qué más hay? En el nivel personal básico, social, por ejemplo. personal social, educación física. Ya, por ejemplo. Entonces, tendrías que decir específicamente la musicoterapia como un medio para el desarrollo del área de persona social, por ejemplo, o para el desarrollo de, a ver, ¿llevan música también? Sí, más sería en educación física, porque en educación física hay algunos que llevan, ¿cómo se le llama? Gimnasia rítmica, si es que no mal me equivoco. Sí, gimnasia rítmica, sí, llevan ahí gimnasia rítmica. Sí, Ajá, mira, sí, entonces eso, tienes que especificarlo de una manera clara, la variable independiente, que es la musicoterapia como un medio, y la variable dependiente, que para qué quieres que se use ese medio. ¿Para qué quieres? Para que el niño tenga una mejor, la música como, a ver, como terapia para el desarrollo de, tú me dijiste de enseñanza, del aprendizaje. Y yo del te dije, aprendizaje. ya, pero ¿qué quieres que aprenda? ¿Música? ¿Matemática? ¿Qué quieres que aprenda? Que se puedan guiar con el ritmo. Ya, entonces sería la música como terapia para el desarrollo de la psicomotricidad. ¿Qué edad tienen los niños? ¿5 años? Pues digámosle que a partir No sé. de 6, 7, digamos primaria, porque Ya, más abajo no se pueden llevar, no se ya. guían mucho en el ritmo, entonces digamos en la primaria, Primaria. a nivel Para- primario. Bueno, se cierra en un minuto la plataforma, pero luego volvemos a ingresar, jóvenes, ¿ya? Entonces,